Muy buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el desarrollo de la lección 16. Decidí preparar este material de esta manera, de forma a cambiar un poco también nuestra forma de trabajo, a ir variando, ¿verdad? Eh, Primeramente quiero decirles que las lecciones que antecedieron y que ustedes estuvieron trabajando desde sus casas, las lecciones 14 y 15, que recibí trabajos buenísimos. Agradezco el empeño, les felicito porque yo sé que es difícil, yo sé que la situación que estamos pasando no es muy fácil, pero veo que trabajaron y son trabajos muy buenos. Se nota que comprendieron. Derecho muchas veces tenemos que leer una y otra vez y uno leyendo lo comprendemos las leyes, tenemos esa capacidad. Entonces, repito, cualquier cosa estoy disponible. Ustedes saben que pueden mensajearme en el teléfono o enviar mensajes al Classroom que yo los recibo en el momento y si estoy con tiempo o en el momento en que esté, van a recibir respuesta como siempre, ustedes saben. Entonces, eh, vamos a comenzar con la lección 16 hoy, que se titula Asociaciones reconocidas de utilidad pública, ¿verdad? Como ustedes ya estudiaron, personas jurídicas son aquellas que tienen existencia ideal. Estas que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, pero sí son titulares de derechos y también de obligaciones que deben cumplir, sean estas derivadas de un contrato o fuera de un contrato, como ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, las asociaciones reconocidas de utilidad pública son también personas jurídicas. Ustedes también distinguieron entre personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado, ¿verdad? La asociación reconocida de utilidad pública es una persona jurídica de derecho privado. Que no les confunda, que la designación que tiene esta persona dice que es de utilidad pública y esto suele confundir bastante a los estudiantes y consideran directamente que es de derecho público. Ustedes saben que para que una persona jurídica sea de derecho público tiene ciertos requisitos, como ser, por ejemplo, el capital que tiene esa persona debe derivar del ámbito público, debe ser de origen estatal, por ejemplo, o en su mayor parte. En el caso de las asociaciones reconocidas de utilidad pública, son aportaciones de capital privado las que tienen estas personas jurídicas, por ello son consideradas de derecho privado. Por más que persiga un bien público, una finalidad de bien común, son de derecho privado. El contenido que vamos a desarrollar hoy es el siguiente. Vamos a estudiar no solo a las personas o a las asociaciones reconocidas de utilidad pública, sino también asociaciones con capacidad restringida y las fundaciones. Vamos a distinguir estas tres instituciones jurídicas. Bueno, en cuanto a las asociaciones reconocidas de utilidad pública, podemos decir que son sujetos de derecho privado, que la denominación que tiene, que es de utilidad pública, no les confunda. Suele confundir generalmente a los estudiantes y creen que es erróneamente que es de derecho público. Las asociaciones reconocidas de utilidad pública, repito, son personas jurídicas de derecho privado. ¿Cómo se componen? Mediante la reunión de dos o más asociados. Entonces, para que se constituya una asociación reconocida de utilidad pública, necesitamos que existan personas detrás, ¿verdad? Debe tener miembros o asociados. Esta asociación tiene por objeto el bien común. Esa es su finalidad principal. No persigue ningún fin lucrativo, es decir, no busca obtener ganancias para esos asociados, sino persigue
de acuerdo a lo que diga sus fines, beneficio, pero para los demás. Por ejemplo, en Paraguay tenemos muchísimas asociaciones reconocidas de utilidad pública. Tenemos, por ejemplo, en Alto Paraná, eh, APAE, APAMINGA. eh, Estas son asociaciones que conformadas por varias personas cuyo objeto es el bien común o el servicio para personas con discapacidad. En Oviedo tenemos la Asociación de Sordos de Coronel Oviedo, y así en todo el país tenemos muchísimas asociaciones reconocidas de utilidad pública. Ahora bien, en el Código Civil está regulado, ustedes deben tener su código desde los artículos 102 al 117. Todas estas normas son las que rigen la Asociación Reconocida de Utilidad Pública desde su constitución hasta su extinción, y se establecen todos los requisitos necesarios para ello. En cuanto a la constitución de las asociaciones reconocidas de utilidad pública, eh, hay que distinguir momentos para la constitución. Primeramente, se deben elaborar los estatutos por los miembros, por los socios fundadores, como se dice, los asociados que inician la existencia de la asociación reconocida de utilidad pública, dos o más miembros. ¿Cómo se debe formalizar esta constitución? Es mediante una escritura pública. Entonces hay que acudir ante un escribano, quien es el encargado de elaborar una escritura pública. Es el único, entonces debe ser elaborado, formalizado, perdón, mediante escritura pública. Y esto lo establece el artículo 102 del Código Civil. De acuerdo al 93 del Código Civil, también requiere de la aprobación del Poder Ejecutivo. Una vez que se formalice el estatuto mediante escritura pública, se pide el reconocimiento ante el Poder Ejecutivo, se obtiene el reconocimiento y se debe inscribir a la persona jurídica en la Dirección General de los Registros Públicos. Allí empieza la existencia de la persona llamada o denominada Asociación Reconocida de Utilidad Pública. Bueno, entonces, en cuanto a la constitución de la Asociación Reconocida de Utilidad Pública, dijimos que debe ser mediante escritura pública. Estos estatutos se confeccionan por los propios miembros fundadores de la asociación. Entonces podemos decir que son normas o son disposiciones que los propios miembros fundadores de una asociación establecen para que rija la vida jurídica de esa asociación. Entonces son disposiciones pactadas por los propios miembros y que deben ser redactados de acuerdo a la norma también vigente, que es el Código Civil. No debe contradecir a las disposiciones del Código Civil. Si contradicen, rigen las del Código Civil, y además de ello, aquellas situaciones que no son regulados o reguladas por los estatutos son reguladas por el Código Civil y supletoriamente rige entonces la norma civil. ¿Cómo se redacta esa escritura pública? Está consignado en los artículos 389 y 390 del Código Civil paraguayo. En cuanto a la formalidad de la escritura, es eso nada más. Ahora, ¿qué debe contener los estatutos? El artículo 104 del Código Civil establece cuál es el contenido de los estatutos, ¿verdad? Primeramente, como el estatuto es asimilable al certificado de nacimiento de una persona física, ustedes saben, ya estudiamos el contenido, debe contener el nombre, el apellido, el nombre de los padres, la fecha de nacimiento. La persona jurídica, en este caso la asociación reconocida de utilidad pública, también debe reunir requisitos básicos este estatuto. Entonces, primeramente debe contener el nombre de la asociación, cómo se va a llamar esa asociación. Como dijimos, un ejemplo, por ejemplo, APAMAP,
La asociación es una asociación reconocida de utilidad pública que ayuda a personas con discapacidad en Alto Paraná, por ejemplo. Luego, necesariamente debe establecer cuál es la finalidad que persigue esa asociación, cuál es el objeto, ¿verdad? Cuál es el bien común que persigue y cómo se va a conformar su patrimonio, porque ustedes saben que persona jurídica debe tener necesariamente un patrimonio para que pueda existir, a diferencia de la persona física. Incluso hay autores que dicen que el patrimonio es un atributo de la persona jurídica, porque aquella persona jurídica que no tenga patrimonio propio no puede existir, ¿verdad? Tiene que tener un patrimonio diferente del de sus miembros. También debe establecer dónde tiene su domicilio la persona jurídica. Esto es muy importante, sobre todo para cualquier celebración de acto jurídico y mucho más cuando se genera conflictos jurídicos. Entonces, en el ámbito jurisdiccional, ustedes saben que se requiere establecer claramente cuáles serían los lugares donde se deban notificar, por ejemplo, actuaciones procesales. También se establecen normas para el funcionamiento y cómo se va a administrar esa persona jurídica, qué derechos y obligaciones tienen los socios, cuáles son los requisitos para asociarse, porque esto es abierto. Hay socios fundadores y luego la persona que quiera asociarse de acuerdo a los requisitos que establece el estatuto puede ir aumentando esa asociación la cantidad de miembros o asociados. Y también se debe establecer normas de cómo se va a extinguir esa asociación y en el caso de que se extinga, qué destino van a tener esos bienes. En cuanto al funcionamiento de la asociación reconocida de utilidad pública, la asociación se compone de una asamblea general y la dirección. Esta dirección se compone a su vez de uno o más miembros de la asociación. La cantidad va a depender en realidad de lo que establezca el estatuto. Si el estatuto no lo establece, rige el artículo 105 del Código Civil paraguayo y estos socios directores son designados por la asamblea. Las decisiones que se tomen también van a ser de acuerdo a la mayoría que establezca el estatuto. Si así no lo hiciera el estatuto, entonces las decisiones de la dirección se toman por simple mayoría conforme lo establece el Código Civil. La mayoría simple sabemos nosotros que es la mitad más uno de los presentes. Supongamos que la asociación tiene como directores a 5 miembros. Entonces están presentes 3, que es la cantidad mínima para quórum, ¿verdad? La mitad más 1. Y a su vez, de esos 3, para que haya mayoría simple se requieren entonces 2 votos, ¿verdad? La mitad más 1 de los presentes. Bueno, entonces en cuanto a la dirección, si esta llegara a desintegrarse, por ejemplo, por muerte o por renuncia de los socios directores, entonces se puede nombrar judicialmente quienes van a suceder a los socios directivos, ¿verdad? Socios directores. Este nombramiento judicial es solamente si se da urgencia. De lo contrario, se debe esperar a la asamblea para que pueda designar quiénes van a ser los nuevos socios directores o quién va a reemplazarlos. Además, si es que no hubiere socios a quienes confiar la dirección, entonces el juez puede designar una persona que es de reconocida idoneidad y honorabilidad. Todo esto, repito, siempre va a ser, en primer lugar, se va a regir conforme a lo que diga el estatuto para esos casos. Y de lo contrario, rige el Código Civil. Como dije, está regulado desde los artículos 102 al 117.
En cuanto a la Asamblea General, dijimos que la Asamblea General es la autoridad máxima de una asociación y se compone por la reunión de todos los miembros de una asociación. Esta se convoca de acuerdo a lo que se establece en los estatutos o en todo caso de acuerdo a la urgencia que así lo exija, dependiendo de lo que surja en la asociación, ¿verdad? ¿Cómo se convoca una asamblea? Es de acuerdo a lo que establece el estatuto. Nuevamente hay que tener en cuenta eso. Y de lo contrario, lo que dispone el artículo 107 del Código Civil, que es por petición escrita de por lo menos una quinta parte de los asociados. Como en toda asamblea, se debe indicar cuál va a ser el orden del día y en caso de que el estatuto no establezca algo diferente, se resuelve en la asamblea por mayoría simple de votos también. Cada socio tiene un voto igual a los demás, ¿verdad? Todos tienen un derecho igual. En cuanto a algunas cuestiones para la conformación de la asamblea, tenemos que saber que para que exista quórum y la asamblea se pueda desarrollar, se requiere la presencia de la mitad más uno de los asociados, conforme lo dispone el Código Civil. Pero si el estatuto establece una mayoría diferente, esa es la que rija. Si es la que rige, perdón, si establece un número mayor. El estatuto no puede establecer un número inferior para el quórum. El mínimo es la mitad más uno de los miembros. Deben estar presentes. Eh, Sabemos también que si en la primera convocatoria no se reúne esa cantidad de asociados, se puede hacer una segunda convocatoria que se fija para el mismo día y en ese caso con los miembros que se encuentran presentes se lleva a cabo la asamblea. En cuanto a las modificaciones que se realicen de los estatutos en la asamblea, no son válidas si es que el Poder Ejecutivo no las aprueba. Como la Asociación Reconocida de Utilidad Pública es reconocida por el Ejecutivo para su nacimiento, para su vigencia, el Ejecutivo lo hace de acuerdo a los estatutos. Entonces, si existiera modificación posterior, se debe someter otra vez a la aprobación, perdón, del Poder Ejecutivo para que se pueda, para que pueda ser válido. De lo contrario, la modificación no produce efectos. Y en caso de que el socio o un socio no pueda acudir a la asamblea, puede designar un representante por simple carta poder. Y una persona solo puede representar a un socio a la vez en esos casos. En cuanto a los socios, dijimos que son las personas físicas que forman o parte o han dado nacimiento a la persona jurídica, en este caso la asociación, que es un sujeto de derecho distinto del de sus miembros, pero que se origina a partir de personas físicas que son los que se reúnen y le dan ese nacimiento. Entonces, eh, estos serían los socios. Los socios pueden, sabemos, renunciar a la asociación y para ello deben perder todos los beneficios que les reconocen los estatutos para el caso de disolución. Uno no puede transferir su calidad de socio en una asociación reconocida de utilidad pública. También los socios pueden ser excluidos. No solo estos pueden renunciar, sino pueden ser excluidos de acuerdo a los motivos o las causales que establezca el estatuto. Y deben ser excluidos por asamblea. En la asamblea entonces que se reúne se establece o se propone la exclusión del socio y la causa para la exclusión y deben ser graves motivos y debe estar justificado. Y el socio tiene la posibilidad de recurrir ante el juez de primera instancia en lo civil esta decisión de la asamblea y para ello tiene el plazo de 30 días. Desde el día en que se le notifica esa decisión tomada por la asamblea, se computa el plazo. En
cuanto al término de la existencia de las asociaciones, cuando termina, cuando finaliza, es de acuerdo a lo que establezca el estatuto. Y en su defecto, el artículo 113 del Código Civil establece los supuestos de expiración del plazo, o porque la Asamblea así lo ha resuelto, o porque la asociación ya no puede cumplir con sus fines, por ejemplo, ya no tiene patrimonio, no consigue, o también cuando ha caído en quiebra, o cuando el Poder Ejecutivo así lo ha decretado. Así como el Ejecutivo reconoce a la asociación para que comience su existencia, también puede decretar la finalidad o la extinción de una asociación reconocida de utilidad pública. Por ejemplo, cuando ha transgredido normas legales, estatutarias o ya no cumple su finalidad pública. En esos casos, entonces, el Ejecutivo puede decretar la extinción de la existencia de la asociación reconocida de utilidad pública. También se extingue por falta de todos sus asociados, caso en el cual el Ejecutivo debe declarar su extinción, decretar. Ahora, ¿qué pasa con los bienes de esta asociación que se ha extinguido? Una vez más, los estatutos de estas asociaciones o cada estatuto, perdón, establece cuál va a ser la finalidad qué va a pasar con los bienes que fueron de la asociación. En el caso de que así no se establezca, entonces estos bienes quedan vacantes. Eso significa que pasan como propiedad del Estado paraguayo. Bueno, en cuanto a las asociaciones con capacidad restringida, estas también son personas jurídicas de derecho privado, cuya finalidad es el bien común, es decir, no persiguen obtener beneficio para sus asociados, lucro significa eso, beneficio económico para quienes son miembros, sino más bien, de acuerdo a los fines, puede también ir destinado a cierto sector de la población, por ejemplo. A diferencia de las asociaciones reconocidas de utilidad pública, las asociaciones con capacidad restringida no requieren reconocimiento del Poder Ejecutivo, pero sí sus estatutos también deben confeccionarse por escritura pública y se debe inscribir en la Dirección General de los Registros Públicos en la sección de personas jurídicas. Ahora bien, las asociaciones con capacidad restringida solamente pueden adquirir y ejercer los derechos que se confiere en el capítulo 3 del Código Civil Paraguayo del libro primero. Artículos 118 al 123 regula a la asociación con capacidad restringida. Y se llama justamente capacidad restringida porque las acciones que puede realizar esta asociación solamente son las autorizadas en estos artículos señalados en el Código Civil. Entonces, por ello es que se restringe su capacidad. En cuanto a la capacidad, como dijimos, una vez que cumplen los requisitos que establece el artículo 118, que es la escritura pública y la inscripción en el registro respectivo, entonces se constituyen estas asociaciones y pueden cumplir con la finalidad que establece su estatuto. Ahora bien, dejemos claro que no pueden recibir liberalidades testamentarias. Si es que eh, se les destina bienes en forma testamentaria, entonces esta adquisición queda supeditado a que el Ejecutivo lo reconozca como asociación reconocida de utilidad pública. Y además de ello, pueden realizar las acciones que establece el artículo 120 del Código Civil Paraguayo. La siguiente persona jurídica que nos corresponde estudiar es la fundación. La
fundación también es una persona jurídica de derecho privado, pero a diferencia de las asociaciones, voy a recalcar que las fundaciones no se originan de la reunión de dos o más personas que destinan sus bienes para una persona jurídica distinta al de sus miembros. La fundación es una masa patrimonial, es decir, una sola persona puede destinar sus bienes para que se constituya una persona jurídica distinta de ella. Y estos bienes, esta fundación no se compone de miembros o de asociados, no tiene socios, sino solamente patrimonio que fue destinado, puede ser por una o más personas inclusive. Generalmente en nuestro país las fundaciones se constituyen por voluntad de una sola persona, y esta voluntad puede ser durante la vida de la persona, que es por acto entre vivos, o puede ser por causa de muerte, como cuando en un testamento se deja cierta parte de los bienes del causante destinado a crear una fundación. Así como las primeras personas que estudiamos hoy, asociaciones de utilidad pública y con capacidad restringida, la fundación también es sin fines de lucro, es decir, persigue el bien común, no busca obtener beneficio en este caso para la fundación en sí, sino se compone o se establece para cumplir cierta finalidad, que es beneficiar a un sector de la población de acuerdo a lo que establezca el estatuto. Entonces, ¿cómo se constituye una fundación? Es de dos maneras: por actos entre vivos y por causa de muerte. Por actos entre vivos, en este caso, el instituyente está con vida. ¿Cómo, cómo se confecciona esa constitución o su estatuto? Es por escritura pública. Este es el documento que va a regir la vida jurídica de la fundación. Y cuando se trata de actos mortis causa, es a través del testamento. Y el testamento también tiene su formalidad, por eso es que ya no se exige que sea por escritura. En cuanto a la revocabilidad del acto fundacional, se refiere a la posibilidad de dejar sin efecto el acto por el cual se ha constituido o se ha instituido una fundación. Es posible de acuerdo a la forma de constitución también. Si fue por actos entre vivos, antes de que se apruebe por el Poder Ejecutivo la constitución de la fundación, se puede dejar sin efecto el acto fundacional y en ese caso se debe comunicar al Poder Ejecutivo. Ahora bien, si se constituyó por medio de un testamento, eh, por supuesto que es por acto mortis causa, en este caso el heredero del fundador ya no puede pedir la revocación del acto fundacional si es que el instituyente pidió su aprobación, pero sí se puede impugnar cuando afecta a la legítima de los herederos o también cuando afecta a los acreedores. Supongamos que no afecta a los herederos, pero los acreedores no pueden cobrar créditos que tienen o que tenían contra el causante. Entonces se puede pedir la revocabilidad del acto fundacional, la impugnación, perdón, del acto fundacional en la parte que afectare, y se realiza en estos casos ante el juez de primera instancia en lo civil y comercial. Los órganos de la fundación, que se refiere a quiénes son las autoridades que van a llevar a cabo los fines de la fundación. Esto generalmente se establece en el acto fundacional, pero si así no se estableciere, rige lo que dispone el artículo 129 del Código Civil, que debe haber directores y administradores para que puedan llevar a cabo los fines de la fundación. Es el poder ejecutivo el que va a determinar quiénes van a ser, en este caso, las autoridades que integran la fundación, si es que así no se establece en el acto fundacional, repito. Y para que el Ejecutivo pueda establecer, debe tener en cuenta las intenciones del fundador y el fin para el cual fue creada la fundación.
Los poderes públicos intervienen en el manejo de de la fundación. Como dijimos, para la aprobación ya interviene el poder ejecutivo, que es un poder público. Interviene, como dijimos, para la designación de autoridades, para establecer normas para su funcionamiento, si así no se estableció en el acto fundacional. Se puede también autorizar la enajenación de bienes si hay necesidad para ello, o también decretar su extinción cuando sus fines se volvieren imposibles o afecta al interés público su existencia o su patrimonio es insuficiente. En ese caso, incluso se le puede dar otra finalidad a la fundación. Pero esta resolución o cualquier resolución que tome el Poder Ejecutivo se puede recurrir al Poder Judicial. Por ello se habla de que el poder público o los poderes públicos intervienen en la fundación porque las decisiones del Poder Ejecutivo son recurribles ante el Poder Judicial y siempre va a ser competente el juez de primera instancia en lo civil para estos casos. Y por último, en cuanto al término, al fin de las fundaciones, al fin de su existencia, tenemos los motivos que establece el Código Civil paraguayo. Tenemos en primer lugar cuando la fundación, el objetivo para el cual fue creado la fundación se vuelve imposible, es decir, no puede cumplir con su finalidad. O, como dijimos, cuando esa finalidad afecta al poder público, el propio poder ejecutivo puede decretar su extinción. En estos casos dijimos que la decisión del Poder Ejecutivo es recurrible ante la autoridad judicial competente. Y es todo, ¿verdad? Como trabajo respecto a esta lección, les voy a enviar unas directivas para elaborar un cuadro comparativo para que luego puedan alzarlo al aula virtual. Muchas gracias.